Bueno, estamos en una nueva entrevista con Mario Navarro en el contexto de la formación que va a ofrecer para Fisiocampus sobre gestión empresarial, gestión de clínicas, mejora de la eficiencia y profesionalización de las clínicas. El otro día, Mario, nombrabas los procesos, ¿no? El concepto de los procesos como algo fundamental a tener en cuenta a trabajar en una clínica. ¿Cuáles son esos procesos? ¿Cuáles son esos procesos importantes? Bueno, pues en primer lugar, gracias, Íñigo, por estar aquí, darme la oportunidad de estar aquí de nuevo con todos vosotros. Eh, Siguiendo un poco con lo que estuvimos comentando, sí me gustaría primero hacer un pequeño inciso muy leve de lo que es un proceso, ¿no? Entonces, un proceso es esa tarea que nosotros podemos repetir, ¿vale? Esa tarea que repetimos para tener un resultado determinado, ¿bien? Y que sabemos que, como vuelvo a repetir, se replica en el tiempo. Bien, entonces, lo que es muy importante es que situemos qué procesos tenemos en nuestra clínica, ¿no? Por un lado, tenemos un área, establecemos qué áreas son las que vamos a trabajar y esos procesos, uno de ellos que es muy importante, que tenemos que ver, son los procesos que se realizan en recepción, por ejemplo. Entonces, sería adecuado hacer una Ujú. serie, un listado de cuáles son los procesos en los cuales está implicado. Uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con la experiencia del paciente, del cliente, ¿no? Es decir, en un todo el proceso en el cual el cliente llega a la recepción, es decir, llama por teléfono, vía telefónica o contacta vía online, que también tenemos ese proceso, nosotros vamos a establecer qué acciones vamos a hacer y cómo vamos a consultar. Eso va a tener una repercusión muy directa sobre el resultado final. Es decir, qué tasa vamos a tener de retención de ese paciente a la hora de, digamos, coger esa cita y ir generando confianza. Por eso, uno de los procesos que es importante describir tiene que ver con ese área que dentro del área de recepción vamos a tener unos procesos que tienen que ver, en este caso, con el proceso de llamada. Bien, con lo cual, el primer consejo es que hagamos un listado de esos procesos, de esas tareas que tenemos. Otro de los procesos Por meternos un poquito más, solo, ¿cuáles son esos elementos en una recepción? Por ejemplo, las llamadas. ¿Qué más elementos? Pues otro de los elementos es la atención al cliente, es decir, cómo tú vas a establecer una comunicación, qué tipo muchas veces lo dejamos, ¿no? Le escribimos a la recepcionista que ella, bueno, diga lo que quiera, no le describimos, por ejemplo, qué primera frase tiene que decir. ¿Y qué ocurre? Que como nos hemos explicado, en este caso la recepcionista o el fisioterapeuta que está atendiendo imagina y rellena esos huecos que tú no le has explicado. Al rellenarle esos huecos, Ujú. te puedes imaginar que hay gente que lo va a rellenar muy bien, tiene un ámbito de comunicación muy bien, tiene una habilidad comercial para comunicar, ¿vale? Pero lo estás dejando, digamos, al aire, es un sorteo, Ujú. a ver qué cae. Pero si tú le has descrito ese proceso, ¿vale? Le has definido, generalmente, luego hablaremos de, por ejemplo, los tipos de procesos que podemos realizar, pero si se lo has definido, bien definido en papel, ella sabe o él sabe cómo tiene que explicarlo, de qué manera y qué objeciones va a tener, la resolución y, por lo tanto, el proceso final que va definido con la medición de resultados, pues, por lo tanto, va a estar más cercano de lo que queremos. Es decir, con lo cual la tasa de conversión que vamos a tener de ese paciente, esa retención de ese paciente que estamos hablando, pues lógicamente vamos a estar más cercano a lo que queremos y va a repetir, va a replicar. Entonces, uno de los procesos pues tiene que ver con eso de recepción. Otro de recepción, por ejemplo, muy importante, me gustaría preguntaros que el control de la caja, por ejemplo. Es decir, cómo se hace ese cobro, finalmente se hacen esos ingresos, esos gastos que entran cada día, bien, y qué formato se le da, dónde entra ese proceso. Es otra de los ámbitos que es muy importante controlar también en recepción. Otro de los ámbitos que es importante en esos procesos que hay dentro de la recepción es qué servicios crees
que son interesantes también a la hora de que puede utilizar ese cliente ideal que hemos definido en algún momento, ¿bien? Y que le vas a exponer por lo que te ha contado el fisioterapeuta. Es decir, describirle que cuente bien tus servicios. Muchas veces ese paciente que tienes, sabes que tiene problemas en el pie, y el fisioterapeuta no se ha dado cuenta de explicarle que, oye, pues que un estudio de podología le va a venir bien y tú tienes ese servicio. Entonces, en recepción tienen que saber muy bien en qué consisten esos servicios y a partir de ahí explicarlo. Sería otro de los procesos Ujú. de recepción, por ponerte tres ejemplos importantes de recepción y que van íntimamente relacionados con, en este caso, resultados, con esos medidores que en otras ocasiones hemos comentado. Ujú. ¿Qué otros procesos tendríamos en una clínica importantes a la hora de cuidar? Pues mira, otro de los procesos bueno, que podemos definir muy importante, como te decía antes, esa primera consulta ideal, por ejemplo. A mí me parece muy importante, es decir, cómo entra ese paciente, desde cómo le saludas, cómo le miras a los ojos, vas generando un entorno de confianza. No es lo mismo que entres a un paciente, que como ocurre muchas veces, no, pasas a la 3. Ese paciente nuevo que tenemos, ¿sabes? Que pasa a esa sala y que no, y que bueno, pues que realmente bueno, se lo sitúas de cualquier manera. De otra manera, podemos evaluar, perdona un segundito, Sí. perdona, porque estaba sonando ahí algo. Bueno, pues esa parte, perdóname, estamos en el proceso de, oye, esa primera consulta ideal, ¿no? Entonces, en ese proceso, desde que llega el paciente, desde que ese paciente le saludas, ¿vale? Le sonríes, le vas generando un proceso de confianza, ¿bien? Hasta que todo el ámbito de entrada en la consulta, cómo le abordas, es decir, qué procedimientos tienes a la hora de qué preguntas le haces, más allá de antes del razonamiento clínico, es decir, cómo va a ser la entrada de ese paciente, cómo va a ser luego la citación de ese paciente. No me voy a meter en la parte interna de la consulta, que ahí también tenemos que hablar de muchos procesos, que es también muy interesante, porque muchas veces parece que estamos hablando de los procesos solamente externos de recepción, pero dentro de la cabina también hay unos procesos que es muy interesante que todo el mundo domine, que tienen que ver con la comunicación, que tiene que ver con la experiencia del paciente, de qué le das, qué le ofreces y qué valor final le va a dar. Con lo cual, ¿ahí qué vamos a aprender? Pues debemos aprender cómo darle el máximo valor al paciente con el máximo resultado, por supuesto. Ujú. Sería otro de los procesos. Ujú. Y qué otros procesos? Qué más cosas tenemos? Bueno, en la parte de procedimientos, hemos hablado de procedimientos, digamos, externos, hemos hablado también de procedimientos, digamos, internos, como puede ser dentro de la cabina, pero en el ámbito del proceso, a mí me gustaría apuntar que los tipos de proceso que podemos ejercer en cada uno de ellos. Por ejemplo, teníamos antes el ejemplo de recepción, ¿no? Entonces, tenemos un área que sería el área de recepción. Ahí desarrollamos los ejemplos que hemos dicho antes. Tenemos otro área, ¿vale? Que tiene que ver con el punto de vista de fisioterapia. Hay otros procesos que tienen que ver con la parte de medición, ¿no? Volvemos ahora a ese proceso, es decir, ese fisioterapeuta que sabemos que nos llegan 10 pacientes y de cada 10 pacientes pues no tenemos, pues simplemente no repiten 8 de ellos, ¿de acuerdo? Bien, toda esa parte está dentro de, como decíamos antes, de los medidores. Entonces tenemos que tener un proceso de medición. En ese proceso podemos tener medidores globales, es decir, un ejemplo, número de sesiones totales que hemos dado en este mes. Y tú sabes cómo está evolucionando tu negocio. Pero tenemos que tener unos medidores, esos KPIs que hemos nombrado alguna vez, de forma concreta. Con lo cual, para establecer esa recogida de información general y particular, tenemos que también tener un proceso, ¿vale?, de datos, es decir, de gestión de datos. Con lo cual, Ujú. otro de los conceptos muy importantes, Íñigo, es qué hago con esa gestión de datos, cómo trato esos datos para tomar, como hemos dicho en otras ocasiones, decisiones. Bien, entonces otro de los procesos Bueno, tiene la que mayor ser parte de la la gestión gente de datos.
tendrá una pregunta primera y es cómo recojo esos datos, porque yo sencillamente, yo solo sé que los pacientes entran, que unos cogen cita y otros no, pero yo no tengo ni idea de cómo tú ofreces en tu formación herramientas o formas para que las clínicas puedan tener una medición. ¿Facilitas esta parte? Esta parte es fundamental y la facilitamos, ¿vale? Lo más importante es que tengas unos medidores establecidos. Esos medidores tienen un nombre y un apellido. Es decir, que tiene que ver pues, con número de pacientes globales, tasa de convergencia, ¿vale? Es decir, qué pacientes se traducen en clientes estables, qué clientes son clientes activos y qué clientes son clientes no activos. Y todo eso tiene una parte de medición que se puede, vuelvo a repetir, establecer mensualmente, trimestralmente, como cada uno pueda establecer. En ese concepto se van a dar medidores muy, muy, muy específicos que nos van a dar gran conocimiento de nuestro negocio. Uno de los problemas que tenemos actualmente es que sabemos que damos sesiones generales, pero no medimos realmente si ese profesional que tenemos, si ese fisioterapeuta nos está dando el resultado que nosotros esperamos. Muchas veces nos movemos por intuición, por percepción, por el paciente que te dice, oye, qué bien me ha ido con fulanito, pero es que ese mismo paciente te dice, oye, qué mal me ha ido con el otro, o ese mismo fisio te hablan que no ha ido muy bien. Todo eso es medible porque se va a medir en resultado final, es decir, ese paciente sigue con nosotros, ese paciente le hemos resuelto su patología. ¿Cómo medimos esto? Uno de los consejos es con cuestionarios. Esos cuestionarios se dan en esa formación. Entonces, es importante tener un medidor también final, ¿no? Es decir, oye, ¿cuál ha sido tu experiencia del cliente? ¿Estás contento con nosotros? Estamos muy acostumbrados a que nos manden, pues eso, por internet, WhatsApp, encuestas en las cuales medimos esa también satisfacción del cliente, que debemos medirla, ¿vale? Y tenemos que saber en qué punto está. Con lo cual, por supuesto que vamos a tener medidores muy específicos que nos van a dar mucha información de nuestro propio negocio. Si es que en esa falta de profesionalización que decíamos en la anterior entrevista que predomina, por desgracia, aún en nuestro sector, seguimos tomando decisiones, ¿no? Yo creo de que este profesional funciona bien, ¿no? Cuando realmente no tienes unos datos mínimamente objetivos para decir que ese profesional está funcionando bien y está generando un buen resultado con los pacientes que se le dan, ¿no? O sea, obviamente mejorar esas cosas puede disparar el resultado de una clínica, ¿no? Sí, totalmente. Lo has definido muy bien, ¿no? Lo que hacemos es que muchas veces tomamos decisiones por intuición, ¿no? Sabemos, nos explican muchas veces la intuición como una serie de logaritmos que metemos en la cabeza y que vamos masticando durante tiempo y de repente tomas decisión, pero muchas veces esas decisiones son rápidas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que la toma de decisiones en todo en la vida necesitamos datos, necesitamos, es decir, medir cuál ha sido el proceso de trabajo y si ha sido efectivo o no efectivo. Y a partir de ahí no hay, es cierto que tienen que ser medidores relativamente sencillos y que podamos reproducir en el tiempo, ¿bien? Es decir, que rápidamente podamos tomar ciertas decisiones. Hay otros medidores que tienen que ver más con el aspecto económico. Esto es otra cosa, Íñigo, que me gustaría introducir. Es decir, tenemos que conocer los números de nuestro negocio, lo decíamos en la anterior entrevista. Estamos hablando de números que son importantes, como es, oye, ese proceso de retención del paciente, de cuántos pacientes activos tenemos actualmente en nuestra consulta, pero luego hay una parte económica que tenemos también que desarrollar en toma de decisiones. Esa parte económica es la que es seguramente un poco más compleja en la serie, en lo que son los procesos de trabajo, pero que nos ayudan también a tomar decisiones. Es decir, si yo no tengo cash, no tengo dinero al final de año, seguramente no pueda invertir. Y eso no tiene que ver, lo digo también para que los que nos están oyendo no solo piensen en medidores como este aspecto, es decir, esos procesos que vamos a tener de recepción, como hemos dicho, del cliente, etcétera, sino también introduzco que algo de que vamos a aprender en el curso es qué va a pasar con nuestro dinero. Es decir, y ahí también tenemos ciertos medidores para determinar, oye, pues vamos a dar una partida. Me gustaría, un dato curioso, Íñigo, me gustaría saber cuántos de nosotros compañeros fisioterapeutas, al final del año
con los beneficios que tienen, hacen un abordaje de voy a dedicar este presupuesto a marketing, voy a dedicar este presupuesto a comprar aparataje y voy a dedicar este presupuesto a este. Ese proceso lo vamos a dar también. Es muy importante esa duda que nos surge a todos, ¿cuánto dinero le dedico a redes sociales, a community manager, o cuánto dinero le dedico a comprar un aparato nuevo que me va a generar? Y eso es importante también, que tengamos en la toma de decisión esos procesos bien establecidos. Sí, hacerse un plan a principios de año, hacer un plan de lo que creo que voy a crecer, de lo que creo que voy a facturar, de cuánto dinero voy a poder dedicar a inversión, ¿sí? Eh, y dedicar unas partidas, como hace una empresa, ¿no? Es decir, como hace una empresa Eso es. cualquiera. Sin embargo, yo creo que el número de empresas de fisioterapia que a principio de año hacen un presupuesto, de año y que se marcan unas pautas para todo el año, marcando, como decías, unos gastos de marketing, unos gastos de inversión en maquinaria, unos gastos de preveyendo una facturación potencial, es seguramente muy bajo y es algo urgente, ¿no? Es algo urgente que como profesión empecemos a manejar esos aspectos. ¿Qué más? Sí, es ¿Qué te quedaría por contarle sobre este campo que te parezca reseñable? bueno. Por puntualizar justo el último comentario que has hecho, me preguntaba, oye Mario, dime qué procesos. Pues hay un proceso que comentamos en la anterior entrevista que tiene que ver con el proceso de estrategia. Es decir, y este proceso es donde empieza todo. Entonces, el proceso de prever qué es lo que va a ocurrir en el negocio o hacia dónde le quiero llevar es una parte que el sentarnos con nosotros mismos, estar un rato describiendo simplemente a dónde quieres llevar ese año tu negocio. Ese proceso de estrategia también es donde debe comenzar todo, ¿no? A nivel, siguiendo un poco con lo que me comentabas ahora, es decir, qué más procesos, ¿vale? Podemos tener. Tiene que ver con los ámbitos, como hemos dicho antes, de áreas, ¿no? Yo, para mí, uno de los procesos, y creo que uno de los problemas que estamos teniendo, es el proceso de recursos humanos, que tenga que ver en dónde busco, por ejemplo, a fisioterapeutas. Ahora estamos encontrándonos el gran problema en muchas clínicas, muchas universidades, se nos mueven mucho los fisioterapeutas, aunque generes mucha formación interna, muchas cosas. Entonces, otro de los procesos que debemos aprender y que aprenderemos en el curso es a gestionar ese personal, el proceso de gestión interna del personal. Entonces, Fundamental. en esa parte, fundamental, esa parte creo que es algo que debemos aprender a generar valor en el personal que tenemos, y ese proceso tiene que estar descrito, ¿de acuerdo? ¿Cómo describimos ese proceso? Pues ahí vamos a aprender cómo tenemos que hacer la comunicación interna con nuestro propio personal, vamos a aprender cuál es el proceso de avanzar juntos. Esto es un sentido, mezclamos con otro término que tiene que tener el sentido de pertenencia, es decir, que vamos a desarrollar también en los cursos, que es que sea parte de nuestro equipo, que avancemos juntos, ese liderazgo que hablábamos antes, que también tenemos que ejercer en ese procedimiento. Entonces, cuando el profesional sabe dónde va, el camino es más fácil. Tú le cuentas en el proceso cuál va a ser su camino. Entonces, tiene que haber un proceso que para mí es muy importante, que tiene que ver con la parte de gestión interna, que es a darle escalabilidad a ese profesional, ¿no? Es para resolver uno de los grandes problemas que Una estamos carrera, ¿no? teniendo. Una carrera profesional, Una ¿no? carrera. Sí, exactamente. De hecho, el nombre lo has definido muy bien, es definir la carrera profesional, lo determinamos en el curso, oye, define qué carrera profesional va a tener, hasta dónde puede llegar, ¿vale? Y de esa manera que él lo sepa, ¿no? Para que no imagine, que es el proceso que ocurre muchas veces, también por el ámbito de lo que es la fisioterapia, ¿no? Que es, oye, pongo paciente, voy rellenando, cojo otro fisio, voy rellenando, pero ese fisio dice, oye, es que necesito más. Hay gente que no, que quiere su estado de confort, y mucha gente, pues, oye, necesito más, puedo evolucionar. Entonces, ese proceso es importante describírselo también, que serían los procesos internos con el trabajador, en este caso con el fisioterapeuta. Bueno, y seguramente muchas otras cosas, muchos otros elementos que se pueden tener en cuenta y se pueden mejorar en una clínica. Cualquiera que lleve una clínica, me imagino que
que es consciente de que hay muchas cosas que no cuida, en parte porque no tiene tiempo para cuidar, pero también en parte porque no sabe cómo cuidar, ¿no? De eso se trata esta formación, de enseñar a los profesionales a cuidar de todos esos elementos que hacen que una clínica funcione. Muy bien, Mario, pues muchas gracias por la entrevista de hoy. Si te parece, nada, como me resulta muy interesante este tema, te invito a que repitamos y desarrollemos un nuevo campo. Fenomenal, Íñigo. Yo encantado de estar aquí con vosotros, de aportar valor a nuestra profesión. Y es un ámbito, simplemente decirte que es un ámbito 360, que de aquí derivan muchas cosas. Hemos hablado ahora de procedimientos nos quedan muchos por hablar, muchas cosas interesantes y muchos dentro de esos procesos definirlos muy bien, que es lo que realmente se expone, digamos, en esa formación. Y encantado de estar aquí en futuras ocasiones aportando valor y, bueno, contando todos los conceptos claves que hacen que esa clínica pueda mejorar día a día. Muy bien, muchas gracias, Mario. Nos vemos. Gracias a ti, Íñigo.